Todo parecía perfecto en la vida de una estrella, hasta que un secreto oscuro salió a la luz. Álvaro Cermeño, el carismático charro que enamoró a México, no solo brilló en el cine y la música. Su vida estuvo marcada por un dolor oculto y una tragedia que pocos conocen. ¿Qué ocurrió realmente con el hombre que conquistó los corazones de millones? ¿Fue su muerte un accidente? ¿O el desenlace trágico de una historia mucho más compleja? Porque para entender su legado, es crucial desenterrar los secretos que se esconden tras su sonrisa. ¿Qué sombras acechaban a un ícono que, en su momento de mayor esplendor, dejó el escenario para siempre? Para descubrirlo, hay que retroceder a sus humildes inicios, donde todo comenzó. En la cúspide de su éxito, la vida de Álvaro Cermeño parecía un sueño. Su carisma iluminaba cada rincón, y su música resonaba en los corazones de los mexicanos. Pero, ¿qué pasaba detrás de esa fachada de felicidad? A medida que su estrella brillaba, crecían las dudas sobre su estado emocional. ¿Era realmente feliz? ¿O había un precio oculto por su fama? Las luces del escenario podían deslumbrar, pero el camino hacia la gloria estaba lleno de sacrificios y secretos. En su ascenso, Álvaro se enfrentó a dilemas que pocos imaginaban: la presión de ser un ícono, el peso de las expectativas y un pasado que nunca lo dejó del todo en paz. Eran sombras que lo seguían, incluso mientras disfrutaba del aplauso. Las historias sobre su infancia son un eco de su realidad. Un niño marcado por la distancia de su madre, una madre que nunca dejó de buscarlo. El dolor de esa pérdida se reflejaba en su música, donde cada nota parecía contar una historia de anhelos y melancolías. Cuánto de su arte era una forma de expresar su propia lucha interna. Con cada película, con cada canción, el público lo veía como un héroe. Pero en su interior, Álvaro batallaba con un vacío que no podía llenar. La fama, aunque dulce, también podía ser amarga. A medida que los años pasaban, las dificultades personales comenzaron a hacer mella en su salud. La industria del entretenimiento evolucionaba a su alrededor, y él se encontraba en un mundo que cambiaba constantemente. A pesar de los éxitos, había un sentimiento de soledad que lo acompañaba. En el momento en que su carrera alcanzó nuevas alturas, su vida personal se tornaba más complicada. Las relaciones se volvían tensas, y el amor que una vez fue su refugio comenzó a sentirse distante. ¿Podía un hombre tan amado sentirse tan solo? La transformación de Álvaro no solo fue profesional. A medida que se adentraba en un nuevo género cinematográfico, el de las películas de acción y narcotráfico, sus personajes reflejaban un cambio en su propia vida. El rudo pistolero que interpretaba en pantalla era un contraste con el romántico charro que había sido. Era como si, al adoptar una nueva identidad, buscara escapar de las sombras de su pasado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Un infarto abrupto a los 52 años detuvo su vida, dejando un vacío en la industria y en el corazón de sus seguidores. La noticia de su muerte fue un golpe profundo, resonando en cada rincón de México. Pero lo que muchos no sabían era que su legado iba más allá de las pantallas y los escenarios. Su compromiso con la familia, su dedicación a sus raíces y su amor por la música permanecían vivos. Aunque las luces se apagaron, su influencia seguía presente. Álvaro Cermeño se convirtió en un símbolo de una época, un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una historia de lucha, amor y sacrificio. La búsqueda de su madre, el vacío que dejó su partida y el eco de su música perduran, invitando a todos a explorar el verdadero hombre detrás de la leyenda. La historia de su vida es un testimonio de que, en medio del brillo y el glamour, siempre hay un trasfondo de humanidad y dolor. A medida que se desentrañan los secretos de su existencia, surge una pregunta: ¿cuánto de su verdadero yo quedó oculto tras la imagen pública que construyó? El trayecto de Álvaro Cermeño no solo estuvo lleno de éxitos y aplausos,
sino que también estuvo marcado por un dolor profundo. Creció en un entorno donde las raíces eran humildes, pero su llegada al mundo estuvo rodeada de un escándalo familiar que lo marcaría para siempre. Su madre, una joven conocida por el apodo de la Prieta, fue expulsada de su hogar tras quedar embarazada. La historia de su nacimiento fue manipulada, y le hicieron creer que su hijo había muerto, una cruel mentira que la separó de él. Mientras tanto, Álvaro creció lejos de su madre, sin conocer la verdad sobre su origen, bajo el cuidado de otra familia en Guadalajara. La búsqueda de su madre nunca cesó. Ella dedicó su vida a intentar encontrarlo, pero el destino le fue esquivo. Fue solo años más tarde, en el fulgor de su carrera, que se produciría un encuentro desgarrador. En una sala de cine, su madre lo vio brillar en la pantalla y, aunque su corazón reconoció al hijo perdido, la vida se le escapó sin que pudieran reunirse. Este dolor, esta conexión perdida, lo acompañó a lo largo de su trayectoria artística. Las sombras de su infancia moldearon su sensibilidad, y esa melancolía se reflejaba en sus interpretaciones. Cada vez que cantaba, no solo lo hacía con una voz poderosa, sino que también transmitía un eco de su historia personal, un anhelo por lo que nunca pudo tener. Su infancia en Jalisco, aunque marcada por el escándalo, también fue un tiempo de aprendizaje. Adoptado por una familia que le enseñó valores de disciplina y respeto, Álvaro se formó en un ambiente donde el trabajo duro era la norma. A los 5 años, su familia se mudó a Zumpango, donde el contacto con la tierra y los animales le proporcionó una conexión con la naturaleza que nunca olvidaría. Sin embargo, a pesar de esa crianza sólida, un vacío persistía en su vida, un anhelo por la música y el arte que lo llevaría a buscar su lugar en el mundo del espectáculo. En su adolescencia, el sonido de la radio lo cautivó. Las melodías que escuchaba lo guiaron hacia el canto, y pronto, su talento emergió en concursos locales. La victoria en uno de estos certámenes fue el primer paso hacia su destino. Con tan solo 14 años, comenzó a presentarse en una emisora que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Sus primeras experiencias en radionovelas le dieron la oportunidad de desarrollar una presencia escénica que encantaría a muchos. A medida que su carrera despegaba, sus canciones resonaban en todo México. Álvaro no solo era un cantante, era un narrador que contaba historias de amor, pérdida y esperanza. Sus baladas, llenas de emoción, tocaban el corazón del público, reflejando la esencia de su propia vida y sus orígenes complejos. A mediados de los años 50, ya se había convertido en uno de los intérpretes más queridos, capaz de conectar con su audiencia de una manera profunda y sincera. El cine llegó como una extensión natural de su talento. Su debut en la pantalla grande lo catapultó hacia la fama, y en poco tiempo se convirtió en un rostro familiar en las salas de cine. Las películas que protagonizó eran un reflejo de la cultura mexicana, combinando romance, drama y la esencia del charro. Los personajes que interpretó resonaban con el público, que veía en ellos un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. Sin embargo, a medida que su carrera evolucionaba, también lo hacía la industria del entretenimiento. Álvaro se adaptó a los cambios, explorando nuevos géneros y desafiando las expectativas. Las películas de acción y narcotráfico que comenzó a realizar en las décadas de 1970 y 1980 le permitieron demostrar su versatilidad. Con cada papel, se alejaba un poco más de su imagen inicial, mostrando al mundo diferentes facetas de su talento. Su vida, marcada por el éxito, también estuvo llena de desafíos. A pesar de su fama, nunca se dejó llevar por el lujo. La sencillez y la humildad fueron constantes en su vida. Su familia, su pilar, siempre lo mantuvo anclado. Álvaro se dedicó a ser un padre cariñoso, enseñando a sus hijos el valor del trabajo duro y el respeto a los demás. Su legado no solo se medía en discos y películas, sino en los principios que transmitió a su familia.
Mientras las luces del espectáculo comenzaron a apagarse para él, su salud se deterioró. Aún así, se mantuvo firme en su propósito, ofreciendo charlas inspiradoras a jóvenes artistas, recordándoles que la verdadera grandeza no se encuentra en la fama, sino en la autenticidad y la dedicación al arte. Su vida culminó de manera inesperada, dejando un vacío en la industria y un legado que resonaría en el corazón de quienes lo admiraban. La historia de Álvaro Cermeño es un viaje entre el dolor y el triunfo, un recordatorio de que detrás de cada estrella hay una historia humana llena de complejidades. Su música y su arte permanecen, invitando a las nuevas generaciones a descubrir al hombre que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de brillar. La trayectoria de Álvaro Cermeño se vio marcada por un ascenso imponente en la música y el cine. Sin embargo, con el reconocimiento llegó una presión desmedida, una estructura que lo aprisionaba. La fama, que debería haber sido un sueño, se transformó en un laberinto del que le resultaba difícil escapar. A pesar de su éxito, un vacío persistente lo acompañaba, una desconexión con sus verdaderos deseos y anhelos. Su carrera, que comenzó con la música, pronto se expandió al cine, convirtiéndolo en un ícono de su tiempo. Pero, tras cada aplauso, había una lucha interna. Las luces brillantes del escenario no eran más que un reflejo de una búsqueda más profunda. Su arte, impregnado de melancolía, resonaba con quienes lo escuchaban, pero cada interpretación parecía ser un eco de sus propias pérdidas. A medida que la industria cinematográfica cambiaba, Álvaro se encontró en la vanguardia de nuevas narrativas. La transición a géneros más oscuros, como las películas de acción y narcotráfico, le permitió explorar diferentes facetas de su talento. Sin embargo, esa evolución también trajo consigo un precio. La presión de mantenerse relevante en un mundo en constante cambio empezó a pesar sobre sus hombros. A pesar de todo, su esencia seguía presente. Álvaro nunca perdió de vista su papel como padre, un hombre que intentaba equilibrar su vida familiar con la vorágine de la fama. La conexión que sentía con su familia le proporcionaba un ancla en medio de la tempestad de su carrera. Sus hijos crecieron rodeados de música y valores, pero también de la sombra de un padre que, aunque brillante, batallaba en silencio. El final de su vida llegó de manera repentina. A los 52 años, un infarto lo sorprendió, dejando tras de sí una estela de preguntas. ¿Qué había sucedido con el hombre que había entregado tanto al arte? ¿Qué otros sueños quedaron sin cumplir? Su legado, aunque marcado por la tragedia, sigue vivo. A través de su música y actuaciones, Álvaro Cermeño dejó una huella indeleble en la cultura mexicana. La historia de su vida es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una complejidad humana, llena de anhelos, luchas y, sobre todo, una búsqueda constante de conexión y significado. La presión de la fama puede ser abrumadora, pero su legado sigue resonando, invitando a cada nueva generación a recordar al hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de ser un soñador. La vida de Álvaro Cermeño se entrelaza con un momento desgarrador. En una sala de cine, su madre lo reconoció, un instante que debería haber sido de reencuentro, pero que se tornó en un eco de lo que nunca fue. Ella, sin poder acercarse, se despidió de este mundo sin haberlo abrazado. Ese instante se convirtió en una herida profunda, un dolor que lo seguiría en cada paso de su carrera y su vida personal. A pesar de su éxito en la música y el cine, esa conexión perdida lo marcó. La fama, aunque brillante, no pudo llenar el vacío de la ausencia. Las luces del escenario y el clamor del público no podían reemplazar el amor de una madre. La melancolía que impregnaba sus interpretaciones no era solo una actuación. Era la manifestación de su búsqueda de pertenencia y amor. Al avanzar en su carrera, esos sentimientos se reflejaron en su arte. La música que creaba, cargada de emociones, resonaba con un público que sentía su dolor.
Sus baladas, llenas de anhelos, llevaban consigo un eco de lo que había perdido. Cada nota, cada letra, se convertía en un homenaje a la conexión que nunca pudo tener. La búsqueda de su madre, su historia, transformó su música en un vehículo para expresar lo que no podía verbalizar. La presión de mantenerse relevante en un mundo cambiante lo llevó a explorar nuevos géneros. Se adentró en narrativas más oscuras, buscando maneras de canalizar su lucha interna. En cada película, en cada canción, se sentía el peso de su historia personal. El cine, que alguna vez fue una forma de escapar, se convirtió en un espejo de sus conflictos internos. Mientras tanto, a pesar de sus batallas, Álvaro intentó ser un padre presente. Criar a sus hijos en un ambiente musical era su forma de compartir un legado, pero también de buscar redención. Sabía que sus propias luchas no debían repetirse, que sus hijos merecían una vida libre de las sombras que lo habían perseguido. Sin embargo, la presión de su fama siempre estaba presente, una sombra que se cernía sobre su hogar. La vida de Álvaro culminó de forma abrupta a los 52 años. Un infarto lo llevó en un instante, dejando tras de sí un legado complejo, lleno de luz y oscuridad. Su música y actuaciones se convirtieron en un testimonio de su vida, recordando a todos que detrás de cada éxito hay una historia de lucha, de amor y de pérdida. La conexión que nunca tuvo con su madre se convirtió en un hilo conductor en su arte, una historia que sigue resonando en el corazón de aquellos que escuchan su música. A medida que la luz de su carrera brillaba intensamente, la realidad personal de Álvaro Cermeño contrastaba dolorosamente con su imagen pública. Detrás de cada ovación, había una lucha interna latente, una batalla que pocos conocían. El eco de su infancia marcada por la pérdida y la búsqueda interminable de su madre se filtraba en su vida cotidiana. Cada éxito en el escenario, cada aplauso, resonaba con la ausencia de un amor primordial, dejando un vacío que nunca se llenaría. El arte era su refugio, pero también su carga. Las canciones que creaba, impregnadas de melancolía, se convertían en un espejo de su soledad. La conexión con su público era genuina, pero a menudo se sentía como un extraño en su propia vida. La transición de un ícono romántico a un actor en películas de acción reflejaba su deseo de adaptarse, de reinventarse, pero también revelaba a un hombre atrapado entre las luces y sus sombras. El cine, que había sido un vehículo de expresión, se tornó en un reflejo distorsionado de sus conflictos internos. Aunque se esforzaba por ser un padre presente, la presión de la fama se filtraba en su hogar, creando una atmósfera tensa. Álvaro deseaba que sus hijos crecieran en un entorno musical, donde el arte y la familia se entrelazaran, pero las exigencias del medio lo mantenían alejado, dejándolo con una sensación de insatisfacción. Su vida, marcada por la pérdida, no se limitaba a lo visible. A pesar de los logros, había un precio emocional que pagar. La fama, aunque dulce, traía consigo un peso que lo seguía a cada paso. La muerte de su madre, un evento que lo había marcado profundamente, se convirtió en un hilo conductor de su existencia. Cada nota que tocaba, cada letra que cantaba, era un homenaje a esa conexión perdida. Un intento de llenar un vacío que nunca podría ser completado. El tiempo, que parecía favorecerlo en su carrera, no podía aliviar el dolor de su historia personal. La lucha interna que enfrentaba se intensificaba, dejando huellas en su salud y en su espíritu. A pesar de haber alcanzado el reconocimiento, la sombra de su pasado lo seguía, creando un contraste entre la imagen que proyectaba y la realidad que vivía. La complejidad de su vida se tornaba evidente, revelando que el verdadero viaje de Álvaro Cermeño no solo era hacia la fama, sino hacia la búsqueda de su propia identidad y paz interior. La trayectoria de Álvaro Cermeño se tornaba más compleja a medida que su carrera despegaba. Detrás del brillo y la gloria se ocultaba una soledad desgarradora,
una herida que nunca sanó del todo. La ausencia de su madre lo perseguía, influyendo en cada acorde que tocaba, en cada letra que recitaba. La fama parecía ser un refugio, pero también una prisión. A pesar de su conexión genuina con el público, sentía un vacío que no podía llenar. El cambio de su imagen, del carismático ícono romántico a un hombre de acción, era una manifestación de su lucha interna. El cine, que debería haber sido un espacio de expresión, se transformaba en un reflejo distorsionado de sus propios conflictos. Aunque sus esfuerzos por ser un padre presente eran sinceros, la presión del éxito generaba tensiones en su hogar. La vida familiar que anhelaba se desvanecía entre los compromisos y las expectativas. La muerte de su madre marcó su existencia, un eco doloroso que resonaba en su música y en sus actuaciones. Aún con el reconocimiento ganado, el peso de su historia personal lo seguía, revelando un contraste entre la imagen que proyectaba y su realidad interna. La búsqueda de su identidad y la anhelada paz interior se hacían cada vez más evidentes en su lucha constante. Mientras el público aclamaba su talento, él se enfrentaba a una batalla silenciosa. Las luces del escenario no podían iluminar las sombras que lo acechaban. La presión del éxito, el miedo a perderlo, lo empujaba a tomar decisiones que a menudo eran cuestionables. Cada nuevo proyecto parecía ser una forma de escapar, pero la verdad seguía ahí, latente, recordándole que había más en juego que solo su carrera. Con cada paso hacia adelante, las revelaciones sobre su vida personal se acumulaban, intensificando la tensión de su historia. Cada nuevo descubrimiento era un recordatorio de su lucha interna. Una lucha que muchos no podían ver detrás de la imagen pública que había construido con tanto esfuerzo. La presión de ser un ícono, el peso de las expectativas, lo mantenían atrapado en un ciclo del que parecía no poder escapar. A medida que su carrera avanzaba, las sombras de su vida personal se volvían más prominentes. La soledad, los secretos y el dolor que había llevado durante tanto tiempo comenzaban a salir a la luz. Cada interpretación, cada actuación, se convertía en una manifestación de su lucha, dejando entrever la profundidad de su ser. La historia de Álvaro Cermeño no era solo la de un artista, sino la de un hombre en búsqueda de su verdad, en un mundo que a menudo no entendía sus batallas. La vida de Álvaro Cermeño tomó un giro inesperado cuando, abrumado por la presión constante, decidió alejarse del escenario. Este paso, aunque necesario para su bienestar, dejó un vacío profundo, no solo en su vida, sino también en la de aquellos que lo admiraban, quienes sentían que algo esencial se había perdido. La fama, que alguna vez fue su refugio, se transformó en una carga. Su partida no fue solo física, representó un retiro emocional, una búsqueda de paz en medio del caos que había rodeado su existencia. Sin embargo, esta búsqueda fue interrumpida por una tragedia inesperada. A los 52 años, su vida se apagó de manera repentina. Las circunstancias de su muerte quedaron envueltas en un manto de misterio. ¿Fue un accidente o una consecuencia de sus luchas internas? La respuesta nunca llegó a ser clara. Este desenlace trágico no solo marcó el final de su historia, sino que también transformó la percepción pública sobre su legado. De un ícono amado, su figura pasó a ser vista bajo una nueva luz, una que revelaba la complejidad detrás de su éxito, la dualidad de su vida, entre el esplendor de la fama y la oscuridad de su dolor, se hizo evidente. La historia de Álvaro Cermeño va más allá de sus logros artísticos. Se convierte en un recordatorio de lo que hay detrás del brillo y el glamour. Su legado no solo se encuentra en las melodías que dejó, sino también en la humanidad que mostró, en sus luchas, en su búsqueda de conexión, en su deseo de ser comprendido. Aunque su voz se apagó, su esencia sigue resonando. La complejidad de su vida
invita a reflexionar sobre el costo de la fama, sobre lo que significa realmente ser una figura pública. En el eco de sus canciones, en la memoria de sus películas, Álvaro continúa vivo. Su historia, llena de matices y emociones, nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona con anhelos, sufrimientos y una búsqueda interminable de autenticidad. La música y el cine que creó permanecen, pero su verdadero legado es la conexión que estableció con quienes lo escucharon y lo vieron, un lazo que trasciende el tiempo.